En medio de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional pues con el supervirus, crisis económica, desastres naturales que ya vienen, guerras, que no se han detenido las guerras, en muchos sentidos se han encrudecido algunas de ellas. Y bueno, vi una noticia que en muchos sentidos pasó desapercibida, pero me parece importante destacarla por su impacto a nivel regional y que debería tener a nivel internacional. O sea, esto es en cualquier otra condición y en un mundo que tuviera sentido y no estuviera inmerso en tantas crisis al mismo tiempo, esto sería probablemente la noticia a nivel internacional. Y es que expone el Intercept, que si ustedes no conocen al Intercept, es un periódico dirigido por Glenn Greenwald. O sea, vale muchísimo la pena para entender el contexto de la política exterior de Estados Unidos, su política de guerra, su política armamentista, y entender las dinámicas políticas, por lo menos muchas de ellas, de Sudamérica. O sea, Glenn hoy en día está en Brasil, está casado con un funcionario brasileño, diputado, si no mal recuerdo, ahora se me escapa el nombre, y bueno, revela que por fin el New York Times admite falsedades claves que llevaron al golpe de estado del año pasado en Bolivia. Falsedades pedaleadas o empujadas por los medios de comunicación de Estados Unidos, incluyendo al New York Times. Bueno, lo primero es una descripción de lo que pasó en las elecciones, pero vamos a hablar de ello un poco más a fondo. Esto es lo importante. Eh, Bueno, esto es lo primero que dijo la Organización de Estados Americanos. Dado todas las irregularidades, observadas, es imposible garantizar la integridad de los datos y certificar la veracidad de los resultados, dijo la Organización de Estados Americanos el 10 de noviembre del año pasado. O sea, y esto fue lo que desató protestas, algunas de ellas legítimas, pero muchas de ellas empujadas y patrocinadas desde la oposición de derecha, y que empujaron al presidente en ese entonces, Evo Morales, a dimitir de su cargo. O sea, muchas personas no se atrevieron incluso a llamarlo en golpe de Estado, pero cuando llega el ejército y te dice, o sea, vete del país, o sea, eso, digamos, o sea, no tiene otra definición, güey. O sea, se llama golpe de Estado. Pero ¿qué ocurrió? Este domingo, el New York Times publicó un artículo sugiriendo fuertemente que la auditoría de la Organización de Estados Americanos y no la elección boliviana tenía muchas graves irregularidades, haciéndola imposible de bueno, este fue lo que dijo, ¿no? Imposible garantizar la integridad de los datos y certificar la precisión, esto lo decía la OEA. El paper, ¿no? El artículo eh, lo resumió de la siguiente forma, ¿no? Un enfoque, ¿no?, más cercano a la elección boliviana. Los datos sugieren que el análisis inicial de la Organización de Estados Americanos, que levantó las preguntas sobre el fraude electoral y ayudó a sacar al presidente, fue fallida. Esto es una cita directa del artículo. Y aquí está. Dice, una elección amarga, acusaciones de fraude. Y ahora, second thoughts, ¿no? O digamos, retracciones, ¿no? Y bueno, este es, digamos, se ponen a hablar un poco más sobre los detalles, ¿no?, que llevaron a primero al supuesto inicial y después a la retracción que están haciendo esta semana. Ahora, para quienes no tengan un poco el contexto de lo que ocurrió en Bolivia el año pasado, resulta que, digo, para mí el principal eh, error de Evo Morales fue anunciar que él sería quien sería el candidato, ¿no?, de nuevo para un cuarto periodo. Y por esto, digamos, se le empezó a llamar dictador en todo el mundo, ¿no? Cuando en todas las elecciones él las ganó de forma democrática. Incluso observadores internacionales certificaron que las elecciones eran absolutamente democráticas. Para estas elecciones, no para las del año pasado, que finalmente
resultaron en el golpe de Estado, uno de los principales observadores internacionales era la Organización de Estados Americanos, que, o sea, no nos confundamos, es subordinada a los intereses de Estados Unidos en la región. O sea, es un portavoz de los intereses de Estados Unidos, de Washington, en Sudamérica. Entonces, eso, o sea, no queda ninguna duda sobre eso, y para ello tenemos muestras de su historial, ¿no? En conflictos armados, qué postura toma respecto a diferentes gobiernos, ¿no? Si están alineados o no con la visión de Estados Unidos. O sea, ahí puedes identificar muy claramente y puedes predecir de manera bastante certera qué es lo que va a opinar la Organización de Estados Americanos. Lo que pasó en la elección es que en la elección boliviana, como la nuestra, o sea, como la mexicana, tiene un sistema de conteo rápido, que no es el conteo oficial. O sea, el rápido no vale ni aquí ni vale allá. Acá le llamamos el PREP, ¿no? No me acuerdo qué significan las siglas, pero es el conteo rápido, ¿no? Que en el fondo es una muestra representativa, una muestra estadística de las diferentes casillas en todo el país, que se supone refleje una primera visión de los resultados de la elección, sin ser vinculantes, ¿no? El resultado de PREP no determina el resultado de una elección, sino el conteo final. O sea, el conteo, nada más hay un conteo que vale, no el conteo de la suma de las boletas, ¿no? De las casillas electorales de todo el país. Ese sí cuenta. Entonces es lo mismo allá. En el conteo rápido están obligados por ley a publicar un porcentaje, ¿no? Antes de un porcentaje amplio. No me acuerdo si estaba como el 60 o 70% que están obligados a reportar. Y ahí lo pueden detener, ¿no? Y decir, bueno, esta es la tendencia, pero ahora vamos al conteo real, ¿no? Y vamos a decir el resultado de la elección basado en el conteo real y no en el conteo rápido, como procede, ¿no? En las elecciones, tanto allá como acá. Cuando anuncian que detienen el conteo rápido, porque ya rebasaron el porcentaje legal que están obligados a publicar y van a iniciar el normal, iba ganando Evo Morales por 10 puntos a su rival, que en ese tiempo era... bueno, no importa. Digamos, importa porque no fue el candidato que se quedó al final con la presidencia, ni siquiera el candidato de la oposición se quedó Yanine Yáñez, que es una, ¿no?, senadora poco conocida realmente allá. Es heredera, ¿no?, de una familia blanca, ¿no?, con raíces europeas, que además es la minoría en Bolivia, ¿no? Digo, como dato cultural, para ponerlo en contexto, Bolivia es un país con mayoría étnica, ¿no? La mayoría de su población tiene antecedentes, no tiene rasgos, tiene orígenes indígenas, ¿no? De pueblos originarios de la región, y nunca habían tenido un presidente con esas características, un presidente con esos rasgos, hasta Evo Morales. Es el primer presidente que tuvo esos rasgos, y además tuvo resultados fantásticos en economía, tanto en macro como en microeconomía. O sea, desarrolló industria de Bolivia de forma impresionante, redujo la pobreza, propulsó el desarrollo económico. Era el país, antes de que saliera Evo Morales, era el país que más crecimiento económico reportaba, o sea, todos los años. Pero bueno, lo que ocurre en la elección es que cuando se detiene el control rápido, no regresando a la cronología, la Organización de Estados Americanos y los medios de comunicación, que claramente estaban cooptados con la OEA y los intereses de Washington, dijeron, no, a ver, ¿por qué lo detienes? ¿No? ¿Por qué detienes el conteo? O sea, se cayó el sistema, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tal. Y el gobierno era, pues, güey, o sea, reporté lo que me toca reportar del conteo rápido, y voy a empezar, ¿no?, a reportar el conteo legítimo, el conteo real, el que sí es vinculante. Y dijeron, no, o sea, vas a hacer fraude, te vas a ser el dictador, y salieron a las calles y cooptaron al ejército, bueno, una parte del ejército suficiente para forzar la salida de Evo Morales antes de que se aclarara cualquier cosa. O sea, ni siquiera dieron tiempo de decir, o sea, bueno, o sea, vamos a sacar los resultados, ¿no? Auditamos lo que haya que auditar, o sea, contamos, o sea, casilla porque, o sea, lo que sea que haya que hacer para certificar si hubo fraude o no, y si no, pues hacemos otra elección. O sea, incluso esa fue la propuesta de Evo Morales antes de tener que salir del país. Entonces, bueno, si tanto preocupa, hacemos otra elección y traemos a los observadores que tú quieras, cabrón. O sea, no pasa nada. O sea,
Digo, o sea, si fuera la postura de un dictador, esa hubiera sido la respuesta. Nos vamos a hacer otra elección y lo transparentamos tanto como sea posible. O sea, no. O sea, un dictador hubiera dicho, pues no, ¿sabes qué? Ya gané y te vas a la fregada y tú tienes una porción del ejército, yo traigo el mío y vamos a salir a las calles y nos damos a la madre y a ver qué, lo que tope. ¿No? Evo Morales, en el espíritu de salvar las mayor número de personas posibles, o sea, de la violencia y desastre que se iba a armar, o sea, porque en realidad la oposición estaba feroz, estaba rabiosa en las calles, amenazando tanto a Evo Morales como familiares de Evo Morales, como funcionarios, eh, digamos, bolivarianos, ¿no? O con ideología afín a Evo Morales, o sea, tanto de gabinete como de legislativo. Y no nada más a los funcionarios como tales, sino a sus familias. O sea, fueron a las casas de las familias de una operación totalmente organizada, totalmente pensada, totalmente diseñada para desestabilizar los intereses del país. O sea, Evo Morales, al ver todo esto, dijo, ok, ya me voy. Y que se resuelva lo que se tenga que resolver, pero me voy. O sea, si eso va a tranquilizar, está bien. O sea, te dejo la presidencia y hazte bolas, ¿no? Y yo sigo luchando en otro lado. Es cuando intercede México y cuando en México sale, ¿no? Toda la oposición también. ¿Cómo le vas a un dictador? O sea, sacan estos adjetivos muy ligeritos, o sea, la oposición también. O sea, un dictador tiene una definición, güey. O sea, no significa eh, necesariamente perpetuar solamente tu mandato mucho tiempo. O sea, porque, digamos, lo que hizo Morales, y ahí es donde sí creo que tuvo un error, fue reformar la Constitución para permitir lanzarse una vez más. O sea, creo que durante el tiempo que estuvo en el mandato, probablemente pudo haber encontrado un sucesor o sucesora que llevara la batuta, ¿no? Del proyecto de nación que tenía Evo Morales, un poco, sí, o sea, para dar continuidad al proyecto, pero también para acallar las voces que decían, ¿no? Que tenían este argumento dictatorial, que esa sí es una crítica que se le puede hacer sustantiva al gobierno de Evo Morales, no necesariamente los resultados, porque digo, los resultados, o sea, con la métrica que tú me digas, o sea, crecimiento económico, desarrollo, educación, ingresos, o sea, tecnología, o sea, lo que tú me digas, el gobierno de Evo Morales fue absolutamente ejemplar, en derechos, no en libertad de expresión, o sea, lo que tú me digas, güey. O sea, yo creo que es comparable incluso a los efectos del mandato de Lula da Silva. Digo, obviamente en proporciones, ¿no? Lula da Silva en su momento fue un líder a nivel internacional, o sea, fue de los mandatarios más queridos en todo el planeta, un líder regional, o sea, con el peso específico que es en el continente y en el mundo, el país, digo, después de Estados Unidos, más grande del continente americano, y la economía que tenía, ¿no? Pero bueno, algo así en la proporción de la economía de Bolivia, algo así construyó Evo Morales. Y ahora, hasta el New York Times, que tampoco nos confundamos y creamos que el New York Times es un medio liberal, ¿no? A favor de la gente, etcétera. No, o sea, digamos, el New York Times es un medio corporativo, como muchos otros, es uno de los más grandes incluso medios corporativos a nivel internacional. Y digo, o sea, si crees que el New York Times es liberal, o sea, pregúntate cuál fue la última guerra de Estados Unidos con la que no estuvo de acuerdo. O sea, cuál fue el último conflicto armado en el que Estados Unidos se involucró y el New York Times estuvo ahí para hacer un contrapeso real y decir, a ver, güey, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Por qué? O sea, digo, ¿fue Afganistán? No. ¿Irak? Tampoco. ¿Yemen? Tampoco. Digo, hasta que fue demasiado obvio que estaban atacando poblaciones civiles, hasta ahí, ay, pobrecitas, ¿no? Las víctimas, tal. Pero, digamos, ellos no están al frente de la oposición y de una postura antiguerra de Estados Unidos. Fue, por ejemplo, las intervenciones militares que trataron de derrocar al gobierno de Hugo Chávez en su momento, en 2002. No, o sea, al contrario, o sea, en su momento el New York Times dijo, es una oportunidad para que Venezuela por fin tenga democracia, ¿no?
estuvo en contra, por ejemplo, de Juan Guaidó, ¿no? Y o sea, de este ridículo que están haciendo a nivel internacional, pretendiendo que este cabrón es, o sea, presidente de algo, cuando nadie absolutamente lo eligió para nada, digo, más que para un puesto de la Cámara de Legisladores, ¿no? En Venezuela, un puesto chiquito, de un personaje que nadie conoce y se educó en Estados Unidos, pero, o sea, este güey y la gente está jugando, o sea, Estados Unidos está pretendiendo, está haciendo cosplay de que es el presidente de Venezuela, ¿no? Cuando nadie, o sea, nadie lo eligió para nada, güey. O sea, para un cargo del Ejecutivo Federal, perdón. No sé, hasta se me traba la boca, güey, de tanto pinche coraje que me da esto, güey. Entonces no nos confundamos que el New York Times es un medio liberal, ¿no? A favor de las personas, de la equidad, no de la igualdad. O sea, claro, o sea, le conviene estar del lado más diverso y representativo, ¿no? En términos de coaliciones, en términos de colores, ¿no? De una coalición, perdón, de arcoíris, ¿no? Pero no en una coalición ideológica que rete fundamentalmente a las estructuras de poder, pues simplemente porque ellos forman parte de las estructuras de poder, güey, y no quieren que se les rete de ninguna forma. Pero bueno, digamos, me gustaría haber hablado antes de lo de Bolivia. Digo, fue evidente en su momento y México estuvo del lado correcto de la historia, hay que decirlo. En términos de política exterior, México se ha comportado de forma ejemplar, digo, y con los principios de política exterior que tiene México, que son los de Naciones Unidas en el fondo, no hay, digamos, no, o sea, no hay falla, pues. Entonces, solidaridad internacional, no intervención, resolución pacífica de las controversias, o sea, ahí está la lista. Quien se quiera salir de esa cuestión es quien se mete en problemas, ¿no? Como el PAN, por ejemplo, en su momento. Pero bueno, seguimos informando sobre esto. Esto es Reporte Crítico. Muchas gracias por ver. Y como lo oyeron, o sea, como hasta el New York Times ya está aceptando que fue un golpe de Estado en Bolivia. Ahora se van a restituir, le van a ayudar a Evo Morales para que regrese a la presidencia. O sea, por favor, o sea, incluso reconociendo que se equivocaron, que fue un error, que la Organización de Estados Americanos estuvo mal y que Evo Morales es el presidente legítimo de Bolivia, quien ganó la elección. Incluso ahí nadie del establishment, de los poderes establecidos de Washington, va a abogar porque se recupere el puesto de Evo Morales. O sea, eso ténganlo por seguro, o sea, escríbanlo, tatúenselo si quieren, o sea, y si no, o sea, yo les invito a una cena o algo.